Muchas gracias, congresista Pariona. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Por 5 minutos. No funciona. Me pide la interrupción, Presidenta. Presidenta, me pide la interrupción el congresista Mulder. Tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. No es que yo quiera agarrar de punto a un ministro, pero las cosas hay que decirlas. El 2 de agosto, nada más el 2 de agosto, el ministro Saavedra firma una resolución suprema, la 024, autorizando una erogación de más de $20.000 para que 5 funcionarios se vayan a ver las Olimpiadas de Río. El señor Clarence Salazar Teiteger, que es presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos, está bien. El señor Alfredo Akio Tamashiro, la señora Jacqueline Luna Lorrano, el señor Rui Gabriel Suárez Palacios, hasta el jefe de prensa se está yendo. Bueno, esto es lo que yo digo, pues. ¿Para qué gastar este dinero para que 5 funcionarios se vayan a ver las Olimpiadas de Río? O sea, ¿qué van a aprender? Francamente, presidente, estas son las cosas que creo que el señor Zavala las va a corregir, estoy seguro. Tiene la palabra congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludo la presencia del Premier y los ministros. Por su intermedio, Presidenta, aquí el Premier ha expuesto en cuanto a la lucha contra la pobreza. Se plantea una reducción que es muy importante, del 22 al 15% en la zona rural. Pero me gustaría preguntarle y saber, señor Premier, si esta reducción es sobre la base de los programas sociales estáticos o se va a implementar programas sociales productivos. Asimismo, el señor ministro ha señalado la pavimentación del 100% de la red vial nacional y más de 5.000 kilómetros de carreteras viales. Sin embargo, no ha señalado o no ha mencionado cuáles son las redes viales que serán priorizados. Le cuento o le comento, mi región Huánuco no tiene una sola vía regional pavimentada. Por lo tanto, le pido que se pueda hacer realidad el sueño de la población huanuqueña que quiere ver asfaltado la carretera Huánuco-La Unión-Yata. Le tomo la palabra, Premier, y me gustaría que se haga realidad. En cuanto al tema sobre la violencia hacia la mujer, se ha señalado que van a incrementar las horas en los centros de emergencia mujer. ¿Será solamente aumentando en 5 centros de emergencia mujer las 24 horas de atención para recepcionar la denuncia? ¿Creen que así van a combatir la violencia hacia la mujer? Considero que no. Si es así, esa política de defensa a la mujer, creo que estaríamos perdiendo el tiempo, porque lo que necesitan las mujeres, independientemente de reforzar los centros de emergencia mujer, es presupuesto, darle oportunidad a través de fuentes de trabajo, porque muchas veces las mujeres callan, se someten al maltrato porque no tienen y no cuentan con los recursos económicos. Por ello, tenemos que hacer justicia dando mayor oportunidad de empleo a las mujeres que son jefas de hogares y también pedir que no solamente se mire a 5 centros de casa de refugios que se piensa construir, me parece positivo. Sin embargo, se tiene que mirar a todas las regiones en iguales condiciones, sin discriminación, porque la violencia no solamente está en Lima, la violencia no solamente está en el norte, la violencia está en todo el Perú, y por eso cada región merece su casa de refugio, donde se tienen que implementar programas productivos, lo cual van a ayudar a salir adelante a las mujeres, y con ello diremos basta la violencia. Asimismo, como representante de la región Huánuco, le pregunto, señor Premier, por intermedio, Presidenta,
¿Cuál va a ser su política de desarrollo alternativo en las zonas del Valle del Monzón y del Guayaga? Porque solamente se ha expuesto las medidas que se van a tomar en la zona del Braem. Pero tenemos en cuenta que también la zona golpeada por narcotráfico y terrorismo es la zona del Valle del Monzón y del Guayaga. Se ha hablado de nombramiento de más de 10.000 nuevos directores, pero es el caso, señor Premier, que el anterior gobierno ha destituido a directores y subdirectores arbitrariamente, vulnerando sus derechos laborales. ¿Acaso este gobierno pretende convalidar esos actos ilegales de la destitución de más de miles de maestros que ya tenían ellos a cargo las direcciones como también las subdirecciones, quienes ahora continúan en pie de lucha para recuperar ese derecho laboral? Asimismo, señora Presidenta, por su intermedio, señor Ministro, ¿continuará con las concesiones de los aeropuertos? Porque en Huánuco, los que han tenido la oportunidad de viajar, es una vergüenza el aeropuerto que tenemos. Por muchos años hemos sido olvidados, que no ha habido una política de dar mayor inversión. Nosotros no tenemos recursos por canon minero ni petrolero. Sin embargo, también el gobierno ha sido indiferente ante nuestras necesidades. Por ello, quiero que se cumpla que manifestaron la construcción de un aeropuerto. No que nos engañen con una construcción de una casita para que simplemente pueda servir como una sala de embarque o de recepción. Eso no quiere Huánuco. Huánuco también. Tiene un minuto adicional, congresista Beteta. ¿Me permite 5 minutos por la bancada? Huánuco, como vuelvo a señalar, merece también tener dignidad en nuestros servicios básicos. De la misma forma, señor ministro, por su intermedio, presidenta, no se ha mencionado absolutamente nada sobre una política expansiva de canales de irrigación hacia las zonas rurales. Quisiéramos saber si tienen identificados cuáles son las zonas en donde se va a hacer la inversión de canales de irrigación de envergadura. Respecto al tema sobre la lucha contra la delincuencia, ha mencionado escuchas legales. Le pregunto al señor Premier si esto no tiene la intencionalidad de escuchas legales a la oposición, tal como ha ocurrido en la gestión pasada, que simplemente servía la DINI para perseguir a los opositores políticos. Espero respuestas contundentes a lo mencionado. De la misma manera, la corrupción en la administración pública en la gestión pasada, de lo cual ustedes fueron aliados en campaña, fue el pan de cada día. Una corrupción inmensa. Y le decimos esto con propiedad. Le pregunto, ¿usted tendrá la voluntad política y decisiones de poder combatir la corrupción? Como lo que hemos visto en estos días, al parecer no existe esa voluntad. Una prueba de ello es que continúan ex viceministros en los cargos, continúan los mismos funcionarios trabajando. Y le comento, y quiero que se tome acciones, no se puede seguir permitiendo que las instituciones del Estado, como es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, hay funcionarios que extorsionan a los gobernadores regionales, que extorsionan a los alcaldes pidiendo los famosos diezmos. ¿Cómo es posible que podamos seguir legalizando estos famosos diezmos que se dan a diestra y siniestra? Por eso son las consecuencias de obras inconclusas, porque lo que ocurre si ustedes visitan cada una de las regiones, no solamente son 140 obras inconclusas. En mi región hay más de 200 obras inconclusas por culpa de la corrupción. Y por ello yo le pido, señor Premier, que tome decisiones inmediatas de luchar contra la corrupción. De lo contrario, el país seguirá pobre, porque toda la recaudación
con los pagos de los impuestos de todos los ciudadanos, se irán a un grupo de delincuentes que están de saco y corbata extorsionando para que puedan darle viabilidad a las obras de inversión. Yo también de aquí le hago una exhortación al ministro de Vivienda, que yo he presentado un documento donde... Tiene un minuto adicional, congresista. Le he señalado muestras claras de presuntos actos que hayan tenido que ver con actos de corrupción para favorecer a algunas empresas. Estaremos pendiente y vigilante para hacer esta labor de fiscalización. De la misma manera, también pido que el programa de recompensas de delincuentes no solamente sea un programa centralista, sino también esto tiene que ir a todas las regiones, porque los delincuentes no solamente necesitan ser capturados en la capital, sino en cada una de nuestras regiones. Lo propio le pedimos con el cambio inmediato, una reestructura con lo que es los trabajadores de la SUNAT, porque no es posible también que toda la corrupción pueda seguir con todos estos funcionarios. Seremos vigilantes, de lo cual nos hubiera gustado que nos digan con cifras concretas cuánto la inversión para cada obra de agua y desagüe. Le informo que más del 85% mi población de Huánuco no cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe. Muchas gracias, congresista Karina Beteta. Tiene el uso de la palabra la congresista Paloma Noceda, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Por medio de usted, señora presidenta, deseo expresar un saludo al señor Premier, a los señores ministros y a mis colegas congresistas. Manifestar que en la exposición del primer ministro se observan muchas metas orientadas al bicentenario, pero pocas metas de corto y mediano plazo que urgen a nuestro país. En materia de deporte, en la página 8 se menciona el reto que tenemos como país en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Por intermedio de usted, señora presidenta, quiero preguntar al primer ministro cómo se piensa apoyar a nuestros deportistas. No solo se trata de invertir en infraestructura, que dicho sea de paso, requerirá de un gran trabajo de fiscalización para evitar actos de corrupción que se han presentado en el pasado muy cercano, ya mencionados por mis colegas congresistas. ¿Qué vamos a hacer por nuestros jóvenes? ¿Qué necesitan hacer ellos para que los consideren y tener el apoyo que se merecen? ¿Vamos a seguir esperando a que un joven tenga un logro por mérito propio y luego colgarnos de su éxito y recién reaccionar y apoyar? Estamos orgullosos de los deportistas que nos han representado en los últimos Juegos Olímpicos por puro mérito personal y de sus familias. Pero mientras no consigamos una representación más numerosa y con el apoyo y preparación de vida, permaneceremos en la cola del ranking mundial. Quisiera saber si redoblar esfuerzos por parte del IPD incluye el incremento del presupuesto asignado a los deportistas o si esto solo se refiere a infraestructura y funcionarios del deporte. Sobre la organización de los Juegos Panamericanos, ¿cuál va a ser el legado para los jóvenes de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, El Callao? ¿Van a poder acceder a la práctica masiva del deporte en estas instalaciones una vez terminado el evento deportivo? ¿Esto va a servir para incluir a las clases más necesitadas de nuestro país? Hablamos de los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en Lima, pero ¿qué planes importantes hay en infraestructura deportiva para los jóvenes que viven en provincia? En materia de turismo, página 44, se menciona que al bicentenario duplicaremos el número de turistas internacionales mediante incentivos a los prestadores de servicios turísticos, la ampliación de pistas y terminales del aeropuerto. Y sin embargo, no se mencionan medidas de seguridad para los turistas que visitan nuestro país. ¿De qué sirve atraer turistas si al final no conseguimos que estos retornen por motivos de la inseguridad que experimentan? No podemos hablar de un incremento en el número de turistas si no podemos garantizar la seguridad de nuestros visitantes. En materia de industria, en la exposición del primer ministro no se ha mencionado ningún plan para impulsar debidamente la industria nacional,
que representa una fuente importante de generación de empleo formal, activación de la economía y crecimiento del PBI. Agradecería nos puedan brindar alcances concretos sobre los planes de acción al respecto. En materia de trabajo, página 18, donde se menciona que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en puestos similares varía entre el 15 y el 32%. Se dice que al bicentenario habremos reducido al máximo la brecha salarial entre hombres y mujeres. Quisiera saber a qué porcentaje se refiere, ya que la expresión al máximo no es un objetivo medible. La informalidad laboral supera el 70%. Y lamentablemente los ministerios no son ajenos a ella, ya que presentan un gran índice de contratación de personal por locación de servicios. ¿Qué medidas va a tomar el Ministerio de Trabajo para empezar el cambio por casa? Señora Presidenta, estos últimos 5 años representan el quinquenio perdido. Me uno a quienes solicitan en este hemiciclo que el presente gobierno marque una clara diferencia del lustro perdido. Con la venia de la señora Presidenta, deseo manifestar al señor Ministro que hay mucho trabajo por hacer, pero debemos pasar de la retórica a la planificación de las soluciones. Gracias, señora Presidenta. Se agradece a la congresista Paloma Noceda. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Miyashiro del Grupo Parlamentario Fuerza Popular por 5 minutos. Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer uso de la palabra asumiendo la responsabilidad de representación que tengo como congresista y el compromiso asumido ante los miembros de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional y de los ciudadanos que gracias a su voto me permiten estar en este escaño. A través suyo, señora Presidenta, quería dirigirme al señor Presidente del Consejo de Ministros para hacer algunas reflexiones. La reflexión de algunas frases como, por ejemplo, aquel pueblo que no conoce su historia tiende a incurrir en los mismos errores. Y de ahí algunas recomendaciones. Recomendaciones como, por ejemplo, que no se vuelvan a hacer adquisiciones de uniformes de telas extranjeras que causan escozor, dermis y que se tenía que prohibir a los coroneles y generales rascarse delante de las autoridades del Ministerio del Interior. Quería también, en esta situación histórica, recordar que la crisis del siglo XXI, al menos en los últimos años, fue el delito de terrorismo y para combatirlo tuvo que utilizarse una estrategia integral, no solamente a través de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, sino construcción de caminos, construcción de colegios, infraestructura, salud, educación. Me atrevería, a través de la Presidencia, a decirle, señor Premier, que si usted va a encargar al señor Ministro del Interior la responsabilidad de mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana a ese ministerio, no le auguro muchos éxitos. La lucha contra la criminalidad, así como se hizo contra el terrorismo, tiene que tener una estrategia integral. Permítame algunas recomendaciones. Usted dirige a través de la Presidencia, ¿no?, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y ahí se encuentran todos los ministerios representados y los poderes, incluso Poder Judicial y Ministerio Público. Ve usted, cuando se comete un delito o el Perú toma conocimiento de un delito, se debe hacer un estudio criminológico. La criminología es la ciencia penal que nos permite saber por qué el hombre delinque. Y voy a poner algunos casos de la prensa, como por ejemplo el escándalo criminal, se supone una organización criminal en Ancash, dirigida por César Álvarez y la Centralita, ¿no?
Usted cuenta en el CONASEC con el presidente del gobierno regional. ¿Qué pasa con el CONASEC? Yo asumo parte de esa responsabilidad porque he tenido en un periodo participación en ella. Es un té de tías, en donde el único que expone es el secretario técnico. Termina la reunión, todos se saludan y se van. Le recomiendo a través de la presidencia, señor Premier, que se traten las cosas temáticamente. Y ese representante de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales tienen que llevarle no solamente las denuncias, porque nunca llevan nada, ninguno de los integrantes del CONASEC. Van simplemente a sentarse a tomar su cafecito, tirar su galleta, misma té de tías, con todo el respeto. Y le estoy diciendo que formo parte de esa responsabilidad, porque esto se creó en el año 2003, pero no ha cambiado. Por favor, le sugiero que lo trate temáticamente. Con Gerald Orellana, el atentado que se produce para matarlo y logra escaparse. Puso al descubierto la mafia del tráfico ilícito de drogas en el puerto del Callao. El año 2005 se suscribió un convenio de gobierno-gobierno para que se forme una fuerza de tarea integrada por la SUNAT, la DIRANRO y el apoyo internacional. Eso se ha ido debilitando. Debe de impulsarse porque está probado que existe ahí enquistado todavía una gran mafia . Tiene un minuto adicional. Pediría 5 minutos a la bancada para mantener. Tiene los 5 minutos, congresista. Gracias. 3 minutos. ¿No? Bueno, ese es un tema. Entonces, aduanas debe de llevarle el planteamiento de la solución del problema para que se ejecute a través de los ministerios correspondientes. El caso de Rodolfo Orellana ha puesto en evidencia el tráfico de terrenos, el tráfico de inmuebles a través de la utilización de aparatos legales como es la SUNAR. Ajustar eso porque es una mafia que permite documentariamente apropiarse, incluso hay el sindicato de una empresa telefónica que se ha visto despojada de sus terrenos. Bueno, ahí tiene usted un manejo directo. El año 94 tuve la oportunidad de crear dentro de la SUNAT la Unidad Especial de Investigaciones Tributarias. Me pusieron como meta que no podía investigar delitos de evasión tributaria menores a 2 millones. Y el mínimo caso que tuvimos resolvimos con $4 millones. Fue un servicio que se hizo muy discretamente a través de un equipo al que llamamos Los Ángeles de la SUNAT. El Instituto Nacional Penitenciario, la distinguida señora ministra de Justicia, tiene ahí una papa caliente, sumamente grave. No es fácil, ¿no? Y el Instituto Nacional Penitenciario, el año 2004, ya debió de asumir todas las responsabilidades, salvo la seguridad externa que tenía que tener la policía. Pero han pasado 12 años y todavía algunos penales están con policías como administradores cuando deberían estar más abocados. Pero eso está en el CONASEC. La trata de personas. Y me voy a referir a los casos que he conocido a través del Comité Multisectorial contra la Trata de Personas en la zona de Madre de Dios. Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer, deben tener participación. La contaminación llega a tal punto que en los restaurantes hay grandes avisos. Aquí se vende pescado de Lima porque no está contaminado. Y esta actividad de la minería ilegal trae como consecuencia también que haya
prostitución, es decir, explotación sexual y explotación laboral. Igualmente el Ministerio de Salud, y quería hacer un llamado especial para que el sector salud se ocupe de hacer programas con los gobiernos vecinales y traten la salud mental. Nuestra sociedad, a través de la seguridad vial, que es un caos, tiene Para culminar, 1 minuto. Tiene de 3.000 a 4.000 muertos al año, ¿no? Y hay muchas autoridades y cada una es autónoma, los municipios, los gobiernos regionales, el Ministerio de Transportes, y se vuelve un caos. Y el conductor o el pasajero, después de 1 o 2 horas que se ve agredido, va con un ánimo negativo a su domicilio. Se genera la violencia. Y así por el estilo, señor, en el Ministerio de Defensa. Una parte es la parte militar, pero hay una parte no militar que se debe desarrollar especialmente a través de la Secretaría de Defensa Nacional. Los helicópteros, como lo dijo nuestra congresista Alejandra, no vuelan a más de 3.200 metros. En la policía es peor. Se han comprado helicópteros franceses cuyo hora de vuelo vale $4.500, cuando los rusos y americanos que tienen talleres de reparación. Muchas gracias, congresista Marco Miyashiro. Tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, por 5 minutos. Galván le concede una interrupción al congresista Modesto. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, señora presidenta, a la ministra de Salud, en Puerto Maldonado existe un equipo de tomografía. Se ha comprado hace más o menos 3 años, sin embargo, está botado sin funcionamiento, cuando hay gente que se muere a falta de ese equipo tan importante. A la ministra de Salud le invoco para su funcionamiento y no tener que lamentar de la vida de muchas familias que no tienen recursos. Gracias. Sí, la palabra congresista Clayton. Gracias, presidenta. Por su intermedio, un saludo cordial al Premier y todo su gabinete aquí en el Congreso de la República. Después de haber escuchado su plan de trabajo, voy a centrarme en el tema agrario y, por su intermedio, presidenta, dirigirme al ministro de Agricultura. Usted comentó que emplearemos la cobertura de crédito. ¿Cree usted que con un agrobanco que cobra sus intereses a competencia de las bancas comerciales que tenemos hoy en día, asimismo también cobrando más caros que las cajas municipales y no otorgando créditos a los pequeños y medianos agricultores, se podrá llegar a ellos? Más por el contrario, se ha escuchado por los medios de comunicación que los gestores vienen cometiendo delitos contra los agricultores. Los costos de los fertilizantes y pesticidas sobrepasan los 150 nuevos soles, algo inalcanzable para los hermanos agricultores, para su producción. Mis hermanos de la región de Pasco, de mi distrito de Paucartambo y de todo el Perú, piden una alternativa a favor de ellos, toda vez que no tenemos una política agraria. Se necesita un seguro agrario que reembolse al agricultor en caso que fracasen por plagas y enfermedades. Asimismo también, que el seguro agrario sea de verdad y no de palabra, con una política agraria que se acerque al agricultor y que la parte ejecutiva investigue, audite a este gobierno nefasto que salió por el uso de los gastos por el fenómeno del Niño con el programa del PCI. También usted dijo dentro de su exposición, explicó sobre la prevención y control de la contaminación ambiental. ¿Se hará cumplir los estudios de impacto ambiental y el PAMA en las regiones afectadas por la minería? ¿O el resarcimiento de los pasivos ambientales o el cierre de mina en caso de mi región de Pasco o donde también otras regiones que estamos comprometidos? Quiero manifestarle a usted, señor Premier, que en la región de Pasco se ha detectado plomo en la sangre de los niños y adultos, permitiendo una muerte lenta. O también
pedirán los plazos correspondientes al Poder Legislativo para que se puedan hacer estos trabajos. También manifestó usted agua segura, y quiero manifestarle el día de hoy, Premier, ¿usted cree que mientras que la ANA está controlando y concesionando los focos de agua, riachuelos, ríos, lagunas a empresas mineras y privadas que contaminan, quitando la autonomía a las comunidades campesinas, se va a poder priorizar agua para los peruanos? La región de Pasco tiene más de 500 años de explotación minera y 120 años de aportación al fisco nacional, y hasta ahora Cerro de Pasco no cuenta con saneamiento básico. Espero que el programa de agua segura que se anunció garantice la culminación de la construcción del sistema de agua en la ciudad, toda vez que estamos ubicados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, también manifestarle a usted que no nos deje desamparados, porque este gobierno nefasto y corrupto que acaba de irse, en complicidad con la empresa Málaga, han desembolsado más de 180 millones de soles. Señor ministro, usted no habló qué medidas tomará a favor de las comunidades o distritos de Pasco y Huánuco que han sido afectados por la erradicación de la hoja de coca por el nefasto gobierno de Ollanta Humala, dejando en el hambre y la miseria a miles de agricultores quienes no están contemplados en el plan del Brain y Guayaga, como es el caso de los distritos de Ciudad Constitución y Puerto Bermúdez. Asimismo, también, mediante la presidencia, quiero dirigirme al ministro de Defensa, como miembro integrante de la Comisión de Defensa Nacional. En una entrevista que concedió al Diario Expreso el día lunes 8 de agosto de 2016, afirmó que en los próximos días se instauraría una comisión para evaluar los casos de los oficiales afectados, que en estos últimos 5 años se utilizó el mecanismo de invitación a pases al retiro en forma indiscriminada y abusiva, medida que ocasionó la salida sistemática de brillantes oficiales, generales y superiores de nuestras Fuerzas Armadas, que bien pudieron ostentar los más altos grados en la carrera militar. En ese sentido, le formulo la siguiente pregunta, señor ministro, con la venia de nuestra presidencia. El proceso de evaluación que desarrollará la citada comisión ha previsto la reivindicación profesional y moral de los oficiales generales y superiores de las Fuerzas Armadas que fueron afectados en el periodo 2011-2016, reincorporación al servicio activo de los oficiales generales y superiores que fueron pasados a la situación militar de retiro por el causal de renovación en forma injusta y abusiva de este gobierno nefasto que salió, reincorporación al servicio activo y ascenso al grado inmediato superior con eficacia anticipada a los oficiales y generales y superiores a quienes se le impidió ascender por favorecer a oficiales del entorno del presidente Ollanta Humala. De otro lado, señor ministro, con la venia de la presidencia, también quiero preguntarle a usted, ha anunciado también la reestructuración de la inteligencia operativa en el BRAI, teniendo en cuenta que a la fecha los logros alcanzados en el campo militar han sido de menor importancia. Tiempo adicional para el congresista. En ese sentido, le formulo la siguiente pregunta, señor ministro de Defensa, con la venia de la mesa. ¿Está considerando dentro de las medidas fundamentales para orientar la estrategia de la lucha contra los remanentes del Sendero Luminoso y el narcotráfico presentes en el BRAI, reactivar el arma de inteligencia en el Ejército del Perú? La medida es prioritaria y urgente, permitirá garantizar la eficacia, efectividad y eficiencia del trabajo que deben desarrollar los órganos de la inteligencia en el Ejército que actualmente operan en los valles de los ríos de Apurímac, Eni y Mantaro. Y para finalizar, señor ministro de Defensa, dentro de las medidas inmediatas para devolver la institucionalidad a nuestras Fuerzas Armadas y particularmente a nuestro Ejército del Perú, está considerando derogar el controvertido Decreto Supremo la 009-2013 que fue dictada por el gobierno de Ollanta Humala, exclusivamente para favorecer a los miembros de su promoción que de acuerdo a ley no les correspondía ascender al grado de general de división. Sí, para terminar, congresista Clayton. Todas estas consultas y preguntas que el día de hoy estamos haciendo como parlamentarios y como congresistas, quisiéramos que cada uno de los ministros anoten para que en su momento puedan dar respuesta tanto a nosotros y al Perú entero. Muchas gracias. Gracias, congresista Clayton. Tiene uso la palabra la congresista María Melgarejo por 5 minutos.
Correcto. Entonces pasamos Frente Amplio, congresista Alberto Quintanilla. 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio quiero saludar la presencia del gabinete encabezado por el premier Fernando Zavala y a todos los colegas hoy presentes. Me parece muy acertada la invocación y el recuerdo que hizo el presidente del Consejo de Ministros respecto a la obra de Jorge Basadre, un liberal republicano. Pero quiero recordar y me quedo con Jorge Basadre, que en la reedición de Perú, Problema y Posibilidad se reclama socialista, un socialista que dice que no hay que cortar el estímulo a la libre iniciativa legítima y reclama un socialismo sin calco ni copia, como decía Mariátegui. Dicho esto, quiero entrar a unas críticas y observaciones a la propuesta económica que trae el gabinete presidido por Fernando Zavala. En las políticas económicas hay dos lados de las políticas. Unas políticas que buscan incentivar la inversión, favoreciendo la inversión pública, privada, dándoles garantías a sus utilidades, disminuyendo los impuestos, etcétera, etcétera. Pero la otra, que en mi opinión está descuidada en el mensaje y en la presentación, es cómo se desarrolla el mercado interno, cómo incrementamos la capacidad de consumo de los peruanos, cómo manejamos una política de incremento del salario mínimo sin que signifique una política demagógica y populista, pero es un instrumento también de incremento del mercado interno, cómo desarrollamos la descentralización del país para que al interior del país las provincias y los distritos como Puno tengan la capacidad de desarrollar un mercado de consumo y contribuyan al desarrollo de la economía. También tenemos que ver cómo se va a diversificar la economía. Se ha dicho que no vamos a estar ya en una política de piloto automático, es decir, que estamos dejando o quieren dejarse la ilusión de que solo con la minería se puede salir adelante. ¿Qué hay del apoyo a otros sectores? El turismo, el comercio, la agricultura, la ganadería, etcétera. ¿Cómo hacemos la descentralización del país cuando en la actualidad del 75% de la inversión pública está manejada por el gobierno central, solo el 13% por los gobiernos regionales y un 11% por los gobiernos municipales? ¿Cómo impedimos o cómo superamos este problema que los alcaldes y gobernadores hacen procesión y vienen cada semana a pedir favores al Ministerio de Economía en particular? ¿Por qué no implementamos un gobierno electrónico para que ellos levanten las observaciones sin necesidad de venir hasta Lima? ¿Cómo implementamos una política fiscal y monetaria que realmente contribuya a la descentralización del país? Otro punto, no hay nada respecto a los lugares en los cuales el Estado prácticamente es un Estado fallido. ¿Qué nos han dicho de la Rinconada en Puno, de Guaypetú, de Delta 1, de La Pampa, etcétera, donde prácticamente el Estado no está presente? Creo que también hay que rescatar esta política. Respecto a la corrupción, ¿qué hay del aumento de los plazos prescriptorios, la necesidad de interdicción política y social a quienes han cometido delitos de corrupción contra el Estado y contra todo el país? Nos parece bien, en el caso de Puno, que se haya manifestado la necesidad de la viabilización de las 10 plantas de tratamiento para la no contaminación del lago Titicaca, pero esto tiene que hacerse con la transparencia suficiente y sin ninguna política o intención de favorecer a alguna empresa particular, porque eso sí sería corrupción. Un tercer tema, todos estamos de acuerdo con que debe trabajarse para eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer. Se habla del incremento de inversiones, mejoramiento con las denuncias, etcétera. Yo propongo que hagamos un balance de las cuotas de candidatas. Con el 30% se ha logrado, en el mejor de los casos, bordear el 25% de la presencia en escenarios como este Congreso Nacional. Yo propongo que implementemos una política de discriminación positiva temporal y pongamos audazmente el 50% de candidaturas de hombres y mujeres, que haya una alternancia perfecta
en la candidatura para que no vayan a los últimos lugares. Implementemos también un 30% de cuotas realmente elegidas de las mujeres y los hombres, y de esta manera empoderaremos a las mujeres y contribuiremos realmente a un cambio que todos queremos. El tema de seguridad. Me preocupa que en la página 23... Tiempo, por favor, adicional. Se diga que va a implementarse un masivo programa de recompensas para la captura de criminales en todo el Perú. Esta es una medida que solo puede ser excepcional y temporal. No podemos convertir a toda la sociedad peruana en una especie de que continuamente estén delatando a quienes creen ellos que son los delincuentes. Ustedes pónganse como maestros de escuela, como maestros de un colegio. ¿Ustedes creen que se va a mantener la disciplina fomentando la acusación o la delación por parte de los escolares? Eso destruye la colectividad. Creo que es una medida que solo puede ser estrictamente excepcional y temporal. El otro tema que me preocupa también es el problema de la interdicción y el combate al narcotráfico. Todos estamos en contra del narcotráfico, es una lacra social. Pero no distinguir entre los cultivos tradicionales en el cultivo benéfico de la coca es un tremendo error y eso debe corregirse, en mi opinión. Un minuto adicional. Otro tema es el problema del gasoducto. No se dice nada del gasoducto del sur. Y ahí, para garantizar la construcción del gasoducto del sur para el desarrollo de esta región del país, tiene que empezarse renegociando los términos de un contrato que de 14 trillones de pies cúbicos de reserva probada de gas han entregado 7 al exterior a precios bastante irrisorios. Y si para un gasoducto necesitamos por lo menos 5 trillones, solo que necesita el de Lima, solo quedaría el de Sur 2. Tenemos que revisar este tema para que realmente no sea una burla. El otro tema, la minería. Queremos que se formalice. ¿Por qué no tomamos la medida audaz que ya también fue anunciada por Pedro Pablo Kuczynski, que el Estado compre el oro para disminuir la violencia, que el Estado implemente plantas de tratamiento y tecnologías alternativas? Otro punto ya casi final es el tema de cómo enfrentamos los conflictos derivados de una mal llamada ley de canon minero. Los conflictos entre Puno, por Paltiture, con Moquegua y Tacna, deben ser resueltos sin excluir. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilber Rosas por 5 minutos. Wilber Rosas. Señora presidenta, por su intermedio saludar al primer ministro y al gabinete ministerial. Y nosotros, los del Frente Amplio, nos hemos planteado para las cuestiones económicas la reactivación económica, pero esta reactivación con redistribución, pero también fundamentalmente con diversificación productiva. No se está dando este aspecto, pero queremos ver que se haga. Pero voy a hablar básicamente sobre lo que es la reactivación. Y ahí me he planteado y nos hemos planteado desde la región Cusco de que la reactivación pasa por la diversificación, y esta diversificación parte de 4 aspectos fundamentales. Uno es cómo renegociamos estos contratos del gas, y que por lo tanto ahí en este proyecto de ley que presenta y en las consideraciones que hace el congresista Dagmer, tendríamos, si no se reconsidera este contrato, una pérdida aproximadamente por más de 20.000 millones de dólares en el periodo que todavía queda del contrato. Por lo tanto, es una demanda del pueblo del Cusco para que este contrato se reconsidere, se renegocie, porque es una demanda regional, pero también una demanda nacional. Y además ver que la cuestión del gas es muy importante y no se ha hablado nada sobre el gasoducto del sur. No sé si me equivoque, pero en el documento que tenemos en la página 41 no habla sobre el gasoducto del sur. Significa que esto no estamos viendo el desarrollo del sur, de los pueblos del sur. Estoy hablando de los pueblos de Cusco, Puno, Apurímac,
Arequipa, Hilo, Tacna, no estamos considerando este sur tan importante. Y por lo tanto, esto va a permitir diversificar, esto va a permitir crecer. El otro aspecto es el del turismo. Planteamos nosotros que tiene que haber un turismo inclusivo. Ese turismo inclusivo pasa que no solamente sean las transnacionales del turismo las que se lleven las grandes ganancias, sino de qué manera incluimos al pueblo del Cusco en las ganancias, de tal modo que tengamos que las transnacionales no se lleven la carnecita y el pueblo de Cusco se quede con los huesos. Pero también pasa por revisar este contrato que se ha hecho con Cunturuasi para el aeropuerto internacional de Chinchero, que tampoco se considera en esta exposición. Por lo tanto, son demandas del pueblo cusqueño para el respecto de cómo hablar del turismo y hablar de un turismo inclusivo. Igualmente, tenemos que ver el otro aspecto de esta forma de reactivar la economía, es cómo trabajamos la cuestión de la agricultura, el agro, ¿no? Pero fundamentalmente desarrollando la agricultura familiar. La agricultura familiar, esta agricultura que hace comer al 70% de la población, 70% de la población, esta agricultura familiar a la cual no hay subsidios, no hay apoyo técnico, no tenemos crédito barato. Esta agricultura es la que mantiene el país en un 70% y por lo tanto tenemos que prestarle atención con subsidios, con incentivos, con precios de refugio, pero también con protección permanente de esta agricultura. Y por lo tanto tendremos la oportunidad de poder resarcir este sector que no está siendo atendido. Pero también hay otro aspecto que es muy importante para la reactivación. Cuando estuvo el presidente de la República en este hemiciclo, de una manera figurada le dijo al ministro de Economía que se tragara el punto del 1% del IGB. Por su intermedio, señora presidenta, yo diría que no se lo trague, pero sí que pueda a este punto incrementar otro punto más y convertir en una posibilidad del incremento del IGB, 2 puntos del IGB, complementando a los 2 que ya existe para el Fondo de Compensación Municipal. De tal modo que el Fondo de Compensación Municipal sea no de 2 puntos, sino de 4 puntos incluidos. ¿Por qué? Porque en este momento las municipalidades del país, especialmente las municipalidades rurales, no tienen fondos ni siquiera para pagar el personal. Tiene un minuto adicional. Y que por lo tanto les planteamos una reconsideración en este aspecto. Aumentar 2 puntos más significa tomar en consideración a estos municipios rurales, que son más de 1.300 y que solamente tienen como fondo municipal el Fondo de Compensación Municipal, y hay 503 municipalidades, presidenta, que solamente tienen 8 OITs como fondo de compensación. Esto incrementaría de una manera tremenda los fondos que tienen las municipalidades y eso permitiría una reactivación económica, porque esa es la mejor forma de redistribuir la economía de nuestro país y también de reactivar la economía, pero también diversificar. Esa es la forma que queremos plantearles. Y plantearles también de que una forma de reactivar el país es convirtiendo estos programas sociales en programas de carácter económico, que estén ligados. Sí, congresista, para que pueda terminar. Entonces esto permitiría, presidenta, de que nosotros tenemos que trabajar en función de un turismo inclusivo, trabajar en función de cómo renegociamos el gas, la agricultura familiar y también convertir los programas sociales en programas de carácter económico
y fundamentalmente estos dos puntos que estamos planteando para el Fondo de Compensación Municipal, que se han incrementado fundamentalmente y de especial tratamiento a los municipios rurales que están en todo el país, que son más de 1.300, y también la atención a las municipalidades que reciben solamente 8 UITs. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Rosas. Tiene el uso de la palabra el congresista Vieira Portugal Roberto, por 4 minutos. Gracias, presidenta. Saludos al Premier y a su gabinete. Yo quiero referirme a un tema particular sobre la cuarta región natural de nuestro país, nuestro mar y las 200 millas. Algunos colegas se han referido el día de hoy. El ministro de la Producción ha manifestado que va a revisar el Decreto Supremo 005-2012 y lo que se convirtió después el 011. Simple y llanamente fue un cambio de camiseta, pero tuvo la misma intención. Ese decreto que fue emitido con un informe donde no lo respaldaron pesqueros, sino odontólogos y abogados, en esta gestión de Ollanta Humala, ocasionó más de 5.000 millones de dólares en pérdidas. Eso significó cientos de miles de familias perjudicadas, porque no solamente la pesca industrial, directa e indirectamente, le da trabajo a 200.000 personas, la pesca artesanal, cerca de 100.000. Se perjudicaron con un decreto supremo en la cual el primer argumento era el consumo humano. El decreto iba a incentivar el consumo humano. Antes que salga ese decreto, de cada 3 ceviches, 2 eran peruanos. Actualmente, de cada 3 ceviches, 1 solo es peruano. El ceviche que hemos comido hoy, señores, en el Congreso de la República, congresistas y ministros, es un ceviche de pescado ecuatoriano. Esa es la realidad de la pesca en el Perú, señores. Yo he venido defendiendo la pesca, pero lamentablemente el gobierno de Ollanta Humala no nos hizo caso. Y era un decreto supremo que en la zona sur del país destrozó a la pesquería de hilo. Miles de peruanos desempleados, plantas conserveras cerradas. ¿Y quién se benefició con ese decreto supremo? Nada más y nada menos que nuestro vecino país de Chile, el puerto de Arica. Y para que sea más escandaloso, antes que salga ese decreto supremo, entraron funcionarios chilenos por la frontera, no oficialmente, y lo sabía el señor Otárola, a reunirse con algunos malos peruanos para defender y respaldar ese decreto que en los próximos días se iba a dar, ese famoso decreto 005 y después en el 011. ¿Y qué significó? Una flota totalmente paralizada. Pero estamos hablando 2012, 2013, 2014. No se imaginan el daño que ha ocasionado. No se imaginan cómo ha destrozado la pesca artesanal y también la del norte. Piura, la región emblemática de la pesca artesanal, la principal de consumo humano. Qué vergüenza los peruanos que casi el 70-80% sea pescado importado. Jurel de China, tilapia de Vietnam, y tanto basa de China, y tantos pescados que vienen. El perico que hemos comido hoy día, lo vuelvo a recalcar, ecuatoriano, porque estamos en veda. Y entrando por la puerta falsa, porque lamentablemente tenemos forados en todo lo que es migraciones. Eso tenemos que cambiarlo. Y por eso mi respaldo al ministro, porque acá tenemos un compromiso, señor ministro, y usted hace bien, pero haría su tarea completa de votar a todos esos corruptos que respaldaron ese decreto y que todavía siguen en el ministerio y que tienen que ser sacados, porque no solamente queda ahí el tema, revisar también la flota extranjera,
Hace años la flota extranjera y actualmente hay más de 300 barcos, el más pequeño entre 800 y 1000 toneladas de tecnología de punta que entran a nuestras 200 millas porque no tenemos seguridad. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Para que tengan una idea, el Perú, tierra mide... Tiempo adicional, congresista. 1.250.000 kilómetros cuadrados, pero tenemos 30.000, 40.000 unidades entre patrulleros, motorizados y tantos que custodian el Perú tierra. El Perú mar mide cerca de 900.000 kilómetros cuadrados, es casi del tamaño del Perú tierra. ¿Y saben cuántos patrulleros? ¿Saben? Por favor. Congresista Vieira, le está pidiendo una interrupción la congresista Aramayo. Le da la interrupción, congresista Aramayo. Agradezco el desprendimiento democrático del congresista. Solo quería hacerle una precisión. Ustedes son ejecutivo. Ustedes pueden resolver. Fondepes, entre otros instrumentos del Estado que se tiene planes que están enmoheciéndose, sencillamente porque no hay un plan operativo. Los planes en este país, señor congresista, a través suyo, señora presidenta, funcionan algo así como una guía telefónica. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen planes operativos, no tienen presupuestos, no tienen cronogramas. Matarani, que es un puerto importante, por donde se moviliza una carga de minerales absolutamente importante del país, tiene un embarcadero para una lancha. Yo lo invito a través de la Comisión de Descentralización que me acompañe, hagamos una sesión en Matarani y vea usted cómo se trata la pesca artesanal en este país. Le agradezco mucho. Gracias. ¿Puede continuar, congresista Vieira? Muchas gracias y acompáñenos con el voto de confianza, porque recién estamos empezando y vamos a meter a esos corruptos y a esos sinvergüenzas que han dejado que la pesca peruana esté en manos extranjeras. Entonces, para culminar, no solamente tenemos el problema de la pesca artesanal, que le voy a contar una chiquita. Todos los desembarcaderos, la mayoría no sirve. Han inaugurado uno en el Callao que se llama Bahía Blanca. El presupuesto empezó en 12 millones, terminó en 25. ¿Y sabe cuántos kilos o toneladas de pescado se ha desembarcado hasta ahora? Nada. Ni un pejerrey, porque eso no sirve, y han engañado al pueblo chalaco también con ese puerto. Entonces, señor ministro, hay que hacer algo por la pesca artesanal, por un tema de soberanía alimentaria. Ya está en tiempo adicional, congresista Vieira. Sin embargo, vamos a concederle una interrupción a la congresista Foronda. La razón siguiente, señora, muchísimas gracias, señora presidenta, porque en el puerto donde yo vivo, que es Chimbote, que concentra casi el 90% de la producción industrial pesquera, en este momento, señor ministro del Interior, señor ministro de Defensa, está una embarcación que ha sido denunciada a nivel internacional por tráfico de niños y porque es un buque factoría que está procesando ilegalmente dentro de nuestro mar. Y no pasa nada. Hace 4 años, señor ministro de Producción, todo el mundo sabe que está allí, pero cuando se pide la intervención de la Capitanía de Puerto, nos dice que no tiene para el combustible para hacer su inspección. Ese es el nivel de corrupción que está metido dentro de la Dirección Regional de Pesquería en la ciudad de Chimbote y en Ancash. Y eso es lo que se tiene que eliminar de la gestión de la pesquería en el Perú. Si no se hace cambios radicales, vamos a seguir siempre con los inspectores que reportan una cosa. Gracias, congresista. Termine, congresista Vieira, porque está en tiempo adicional. Hay que impulsar la marina mercante. Todos los productos peruanos entran a todos los mercados con bandera chilena y bandera china, señores. La marina mercante. Tenemos también el tema de la Haya. No se ha concluido. El gobierno irresponsable hasta ahora no se sienta con Chile a llevar las coordenadas oficiales a las Naciones Unidas. ¿Qué significa? Que los peruanos, los pequeños artesanales que salen a pescar a esa zona, están siendo capturados y llevados a la fuerza a Arica y les imponen una multa superior a su embarcación. O sea, pierden su embarcación. Sí, gracias, congresista Vieira. Tiene uso de la palabra el congresista Dávila Vizcarra Sergio, por 4 minutos.
Gracias, Presidenta. Con su permiso, un camino de 1000 pasos comienza con el primer paso, y ese primer paso lo ha dado el Presidente y lo vamos a seguir en ese camino. Hoy hemos escuchado muchos temas de Estado, por lo que me queda sino saludar la exposición que ha sido muy clara respecto a las políticas de Estado. Plan de trabajo fundamentado en 4 ejes claramente diferenciados: oportunidades, inversión social, agua, infraestructura, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, empleo, formalización y reactivación de la economía y el acercamiento del Estado al ciudadano, incluyendo objetivos a 100 días y otros de cara al bicentenario de independencia del país. Remarcando que en el país moderno no hay lugar para la violencia contra la mujer, lamentando que 3 de cada 10 de ellas en el país son víctimas de violencia física, lo cual se pretende erradicar con las políticas planteadas por el Premier. El Perú en pleno está vigilante de la presentación que estamos haciendo el día de hoy. Cuando juramenté por la patria, juramenté por el Perú y juramenté por los más pobres del Perú. La preocupación de las enormes disparidades, cada día el pobre es más pobre y el rico es más rico. Busquemos la igualdad de oportunidades. El plan de desarrollo concertado entre los partidos políticos para lograr un trabajo sostenido. En este momento, señora Presidente, tenemos año a año, gobierno a gobierno, un trabajo de diferentes gobiernos y, sin embargo, tenemos diferentes planes de gobierno que, al final de cuentas, cada vez empezamos un nuevo plan de gobierno. El destrabe de inversiones y simplificación administrativa de los proyectos de envergadura, el uso responsable de los recursos. Hace un momento intervino el congresista Miguel Román, donde tuvo la oportunidad de referirse a las trabas burocráticas al SNIP. No solamente, señora Presidenta, es el SNIP, también es el SEACE, por permitir consorciar y que incluyen contratistas de mala fe que solo pretenden enriquecerse a costas del Estado. Y más aún, desde que comienza la ejecución de las obras, ya tienen en manos el arbitraje. Preparar a nuestras autoridades locales, regionales, para que desarrollen un trabajo eficiente en una gestión pública. Contamos con talentos, capacidades, con deseo de superarse, con jóvenes que quieren trabajar y que confían en nosotros. Demostrémosles realmente las capacidades y el trabajo. El pedido de nuestro Premier ha sido que los compañeros a conducir el país desde nuestras regiones de la mano de nuestros pueblos, porque nosotros conocemos nuestra realidad. Los congresistas debemos estar visitando nuestros pueblos andinos, la selva, coordinando con las autoridades locales y regionales. Un mayor crecimiento económico puede contribuir a reducir la pobreza de varias maneras, y en especial la formalización minera. Tenemos que incluir o integrar en esas cadenas económicas a los sectores formales de la economía. Esto significa no considerar al minero como un enemigo de la sociedad, no criminalizar su actividad, salvo que probadamente desarrolle sus actividades en zonas no permitidas como en La Pampa, donde sí debe caer todo el peso de la ley. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estructurar nuestra política en pequeña minería y minería artesanal. Tiempo adicional. Con un punto de vista integrador consagrado en 4 ejes que son promoción, formalización, desarrollo sostenible y políticas. También, señora Presidenta, quiero referirme al desastre ocurrido este último 14 de agosto en la hermana provincia de Caylloma, solicitando al Congreso de la República, a través de su mesa directiva, la creación de una Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa que permita la reconstrucción de la zona, garantizando el uso adecuado de los recursos, pedido que lo hago conjuntamente con la congresista Ana María Choquehuanca. Debemos priorizar una política fiscal que presente una dinámica convergente de paso a un equilibrio social
que ponga a la nación en el ritmo de la exigencia de un país en vías de desarrollo. Quiero dejar atrás la política de enfrentamiento, respetar las diferencias partidarias y trabajar por el bienestar de todos los peruanos. Premier, cuente conmigo en esta gran tarea. Muchas gracias, señor congresista. Señoras y señores congresistas, señores y señores ministros, hemos tenido una larga y fructífera jornada en el día de hoy en la que hemos estado trabajando 12 horas y 35 minutos. Han solicitado el uso de la palabra 116 señores congresistas. Han hecho uso de la palabra 72. Están pendientes 44. Es por eso que vamos a suspender la sesión el día de hoy y mañana estamos convocados a las 9:30 en punto de la mañana. Se suspende la sesión. La presidenta del Parlamento Nacional, Luz Salgado Rubianes, ha suspendido la sesión del Pleno de hoy donde se presentaba el gabinete Zavala buscando el voto de confianza de la representación nacional. La sesión continuará mañana por la mañana, así es que nosotros les llevaremos todas las incidencias de la continuación de esta sesión de investidura. Nos despedimos entonces por hoy de nuestra transmisión, nos reencontramos mañana. Hasta entonces.